de cómo llegando el tiempo de meter a su hijo o hija donde le habían prometido, se juntaban todos los parientes ancianos y avisaban al muchacho o muchacha del voto que sus padres habían hecho y del lugar donde había de entrar y de la vida que había de hacer. El padre del mozuelo o de la mozuela, después de haber llegado al Calmecac, delante de los maestros o maestras que le habían de criar, hablábanle de esta manera: Hijo mío o hija mía, aquí estás presente, donde te ha traído nuestro Señor que está en todo lugar, y aquí está tu padre y tu madre que te engendraron. Y aunque es así, que son tu padre y tu madre, han de criar y enseñarte las buenas costumbres, y te han de abrir los ojos y los oídos para que veas y oigas. Ellos tienen autoridad para castigar y para herir, y para reprender a sus hijos que enseñan. Oye pues, ahora y sábete que cuando eras tierno y muy niño, te prometimos y te ofrecieron tu padre y tu madre para que morases en esta casa del Calmecac, para que aquí barras la casa y la limpies, por amor de nuestro Señor e Hijo nuestro Quetzalcóatl. Y por esta causa, ahora tu padre y madre que aquí estamos, te venimos a poner aquí donde has de estar y donde eres hijo propio. Oye, hijo mío muy amado, ya has nacido y vives en este mundo, a donde te envió nuestro Señor. No veniste como estás ahora, ni sabías andar ni hablar, ni hacer ninguna cosa antes de ahora. Hate criado tu madre, y por ti padeció muchos trabajos. Guardábate cuando dormías, y limpiábate las suciedades que echabas de tu cuerpo, y manteníate con su leche. Y ahora, que eres aún pequeñuelo, ya vas entendiendo y creciendo. Ahora ve a aquel lugar donde te ofrecieron tu padre y madre, que se llama Calmecac, casa de lloro y tristeza, donde los que allí se crían son labrados y agujerados como piedras preciosas, y brotan y florecen como rosas. De allí salen como piedras preciosas y plumas ricas, sirviendo a nuestro Señor, y allí reciben sus misericordias. En aquel lugar se crían los que rigen, señores y senadores y gente noble, que tienen cargo de los pueblos. De allí salen los que poseen ahora los estrados y sillas de la República, donde los pone y ordena nuestro Señor que está en todo lugar. También los que están en los oficios militares, que tienen poder de matar y derramar sangre, allí se criaron. Por esto conviene, hijo mío muy amado, que vayas allí muy de voluntad, y que no tengas afección a ninguna cosa de tu casa, y no pienses, hijo, dentro de ti vive mi padre y madre, viven mis parientes, florece y abunda mi casa, donde nací. Hay riquezas y mantenimientos, tengo bien que comer y beber. Es lugar donde nací, es lugar deleitoso y abundoso. No te acuerdes de ninguna de estas cosas. Oye lo que has de hacer, que es barrer y coger las barreduras, y aderezar las cosas que están en casa. Haste de levantar de mañana, velarás de noche, lo que te fuere mandado harás, y el oficio que te dieren tomarás. Y cuando fuere menester saltar o correr para hacer algo, hacerlo has. Andarás con ligereza, no seas perezoso, no serás pesado. Lo que te mandaren una vez, hazlo luego. Cuando te llamaren una sola vez, irás luego con ligereza y corriendo. No esperes que te llamen dos veces, aunque no te llamen a ti, ve a donde llaman, luego corriendo, y harás de presto lo que te mandaren hacer, y lo que sabes que quieren que se haga, hazlo tú. Mira, hijo, que vas a ser honrado, no vas a ser obedecido y estimado, has de ser humilde y menospreciado y abatido, y si tu cuerpo cobrare brío o soberbia, castígale y humíllale. Mira que no te acuerdes de cosa carnal. Oh desventurado de ti, si por ventura admitieras dentro de ti algunos pensamientos malos o sucios, perderás tus merecimientos y las mercedes que Dios te hiciere si admitieres tales pensamientos. Por tanto,
conviene hacer cada diligencia para desechar de ti los apetitos sensuales y briosos. Nota lo que has de hacer, que es cortar cada día espinas de maguey para hacer penitencia y ramos para enramar los altares. Y también habéis de hacer sacar sangre de vuestro cuerpo con la espina de maguey, y bañaros de noche, aunque haga mucho frío. Mira que no te hartes de comida, sé templado, ama y ejercita la abstinencia y ayuno. Los que andan flacos y se les parecen los huesos, no desean su cuerpo y sus huesos, las cosas de la carne, y si alguna vez viene este deseo, de presto pasa como una calentura de enfermedad. No te cubras ni uses mucha ropa, endurezcase tu cuerpo con el frío, porque a la verdad vas a hacer penitencia y vas a demandar mercedes a nuestro Señor, y vas a procurar sus riquezas y a meter la mano en sus cofres, y cuando fuere tiempo de ayuno, de precepto para enflaquecer el cuerpo, mira que no quiebres el ayuno, haz todo lo que hacen los otros, no lo tengas por pesado, apechuga con el ayuno y con la penitencia. Y también, hijo mío, has de tener mucho cuidado de entender los libros de nuestro Señor, allégate a los sabios y hábiles y de buen ingenio. Oh hijo mío muy amado, mira que ya entiendes, ya tienes discreción, no eres como gallina. Nota otro aviso con que cumplimos contigo los viejos y sabios que somos. Guárdale muy bien dentro de ti, mira que no lo olvides, y si te ríes de ello, serás malaventurado. Muchas otras cosas te serán dichas y oirás allá, donde vas, porque es casa donde se aprenden muchas cosas, y con esto que te digo, juntarás lo que allá oyeres, que es la doctrina de los viejos, que es, si alguna cosa oyeres y te fuere dicha, y no la entendieres derechamente, mira que no te rías de ella. Oh hijo mío muy amado, tiempo es de que vayas a aquella casa, donde estás prometido, comienza a ejercitar la escoba y el incensario que se llama Tlenamactli. Sigue la plática con que hablaban a la mozuela cuando la llevaban al Calmecac. Los viejos, cuando hablaban al mozuelo, no hacen pláticas prolijas, sino en buena manera, más las viejas, cuando hablaban a la mozuela, hacen las pláticas prolijas, porque las que hablan habían estado en el monasterio, y así eran bachilleras. Y dice de esta manera a la vieja que habla a la mozuela que va a entrar en el monasterio: hija mía muy amada, chiquita delicada palomita, la más amada, ya habéis oído y entendido las palabras de vuestros padres, que aquí están. Cosas preciosas os han dicho, y raras, como piedras preciosas, muy resplandecientes, y como plumas ricas muy verdes, y muy anchas y muy perfectas, que las tenían guardadas en su pecho y en su garganta. Lo que yo ahora quiero hacer es ayudar a los que han hablado ante de mí, y tomar la mano por ellos, aunque son padres y madres, y como tales han hablado, y son discretos y sabios, y son como candela y lumbre y como espejo. Oye, hija mía muy amada, cuando eras chiquita y tiernecita, aquí están los que te engendraron, que son tu padre y tu madre, de los cuales eres sangre y carne. En tu ternura y en tu niñez te prometieron y te ofrecieron a nuestro Señor, el cual está en todo lugar, para que seas una de las perfectas hermanas de nuestro Señor, de las hermosas vírgenes que son como piedras preciosas y como plumas ricas, para que entres y vivas donde están en su guarda y recogimiento, con las religiosas vírgenes del Calmecac. Y ahora que ya eres de edad de discreción, ruégote que de todo tu corazón cumplas el voto que ellos hicieron. Mira que no te le desbarates tú, ni le deshagas o destruyas, pues que ya eres adulta y no eres niña, sino que entiendes, y mira que no vas a alguna casa de malas mujeres, donde se vive mal, que no vas sino a la casa de Dios, donde Dios es llamado y adorado, con lloros y con lágrimas, y es casa de devoción, y donde nuestro Señor comunica sus riquezas, y sus siervas hinchen las manos de sus dones.
y donde se demanda y se busca con penitencia su amor y amistad. En este lugar quien llora y quien es devoto y quien suspira y quien se humilla y quien se llega a nuestro Señor, hace gran bien para sí, porque nuestro Señor le dará sus dones y le adornará y hallará merecimiento y dignidad, porque nuestro Señor a ninguno menosprecia ni desecha, y por el contrario, el que menosprecia y desdeña el servicio de nuestro Señor, Él mismo hace barranco y cima en que caiga, y nuestro Señor le herirá y le apedrará con podredumbre del cuerpo, con ceguedad de los ojos, o con otra enfermedad, para que viva miserable sobre la tierra, y se enseñoree de él la miseria, la pobreza y la última aflicción, la última desventura. Por lo cual, hija mía muy amada, te aconsejo que de tu voluntad, con toda paz, vayas y te juntes con las vírgenes muy amadas, hermanas de nuestro Señor, que se llaman las hermanas de penitencia, que lloran con devoción en aquel santo lugar. Ve aquí lo que has de hacer, ve aquí lo que has de guardar. Nunca te has de acordar, ni ha de llegar tu corazón, ni jamás ha de revolver dentro de ti cosa ninguna carnal. Ha de ser tu voluntad y tu deseo, y tu corazón como una piedra preciosa, y como un zafiro muy fino, has de hacer fuerza a tu corazón y a tu cuerpo para olvidar y echar lejos de ti toda delectación carnal. Has de tener cuidado asimismo continuamente de barrer y limpiar la casa de nuestro Señor, y también has de tener cuidado de la comida y bebida de nuestro Señor, que está en todo lugar. Y aunque es verdad que no tiene necesidad de comer y de beber, como los hombres mortales, sino de solamente ofrenda, por lo cual debes apechugarte con el trabajo de moler y de hacer cacao para ofrecer. Has de tener gran cuenta con la obediencia. No esperes que 2 veces seas llamada. La buena doctrina y el aprovechamiento en la virtud y la reverencia y el temor y la humildad y paz es la verdadera nobleza y verdadera generosidad. Mira, hija mía, que no seas disoluta o desvergonzada o desbaratada. Vivan las otras como quisieren, no sigas el mal ejemplo ni las malas costumbres de las otras. Y esto debes de notar mucho, que te humilles y te encorves. Procura con todas tus fuerzas de llegar a nuestro Señor. Llámale y dale voces con toda devoción. Hija mía muy amada, nota lo que te digo. No te demandarán cuenta de lo que otras hacen en este mundo. De nuestras obras hemos de dar cuenta. Hagan los otros lo que quisieren. Ten tu cuidado de ti misma. Mira que no te desvíes del camino derecho de nuestro Señor. Mira que no tropieces con alguna ofensa suya. Con lo dicho, cumplen contigo tus madres y tus padres y tus hermanos mayores. Hija mía, vete enhorabuena a la casa de tu religión.